¿Estás cansado, estresado, aburrido? Prepárate para disfrutar Palabras mudas. palabras mudas. El espacio donde disfrutarás de una buena charla. Que te volará la cabeza. Palabras mudas. Con Jael y Gloria. Un espacio en el que compartimos temas del mundo digital, Cinematográfico y música. Palabras mudas. Palabras mudas. Donde le damos valor a las palabras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Palabras Mudas. Mi nombre es Jael y saludo con mucho gusto a Gloria, quien se encuentra del otro lado. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Jael. Hoy vamos a hablar de un tema, pues que nos apasiona, siempre lo decimos en cada capítulo, pero en esta ocasión no es la excepción y sobre todo porque o se celebró más bien el Día del Cine Mexicano. Sobre todo a nosotros nos gusta el cine en general, pero ¿por qué no resaltar un poco el cine de nuestro país, no? Y más que se conmemoró tal cual un día en específico y creo que es importante resaltar y recomendar algunas películas que están en el cine y que realmente han dejado una huella en la industria cinematográfica y sobre todo creo que es importante que nosotros como mexicanos nos lancemos al cine ya sea tal cual en una sala de cine o en las plataformas digitales y sobre todo porque justamente el 15 de agosto se dio a conocer o más bien se conmemora el Día del Cine Mexicano. Y esto, pues, creo que tendríamos que poner un poco el contexto de cómo es que surgió, ¿no? Y esto se dio, pues, a partir de una propuesta, una iniciativa que aprobó el Senado el 20 de abril de 2017 y bueno, que posterior a que ganó esta aprobación, pues se generó un día, que fue el día de, como lo mencionaba, el Día Nacional del Cine Mexicano. ¿Qué no, qué mejor que reconocer el trabajo de todas las personas que colaboran para que se siga esta industria y que sigan presentando temas muy interesantes, ¿no, Gloria? Exacto, porque creo, incluso lo hemos mencionado en algunos capítulos, el cine mexicano creo que está muy infravalorado. Muchas personas tienen la idea de que México no produce buen cine mexicano porque se queda con la idea del cine que llega a las pantallas de televisión de los canales abiertos, cuando en realidad México da mucho para el cine mexicano, para el cine independiente y sobre todo en documental, ¿no? Creo que sí es importante como mencionar esta parte que hay plataformas que nos permiten mirar otro tipo de cine mexicano y como que ampliar nuestro conocimiento y el panorama que tenemos sobre él. Y que muchas plataformas también, bueno, hay algunas que son gratuitas, entonces, bueno, aprovechar, ¿no? Las herramientas y la tecnología para darle más difusión y también darnos la oportunidad de consumir este tipo de cine. Sí, justamente si invertimos en plataformas para ver, eh, ya sea series, cine internacional, ¿por qué no darle una oportunidad, o más que oportunidad, sino realmente disfrutar un poco del cine mexicano y sobre todo que no solamente queda en lo que muchos piensan que son las comedias románticas, sino que hay mucho más, como tú ya lo mencionaste, ¿no? Y creo que de esto y mucho más vamos a estar hablando del cine y, ¿por qué no? Recomendar unas películas que pues para las dos han sido unas buenas y sobre todo porque están en plataformas digitales, ¿no, Gloria? Exactamente, y es que, bueno, hablemos o mencionemos un poco de también las plataformas que existen, ¿no? Porque algunos como que no las conocen del todo, como por ejemplo Filmin Latino, que es una página donde pueden consumir todo tipo de cine, sobre todo el cine independiente, que es muy bueno y de verdad, de repente sacan ciclos de cine donde son películas muy buenas y que están gratuitas, algunas sí las tienes que pagar, pero en general puedes encontrar películas gratuitas muy buenas. También está, bueno, la plataforma de Netflix, Amazon, que son como las más populares, ¿no? HBO también. Y bueno, pues aprovechar todo el contenido que tienen, no solamente ver lo que normalmente está en tendencias o que es como muy popular, lo que está de moda, ¿no? ¿Y qué te parece, Jael, si entonces iniciamos con una de las películas
de la plataforma de Netflix, que es mexicana. Es La diosa del asfalto, que por cierto, Gloria me la recomendó. Excelente recomendación, la verdad. La Sí. Yo la vi honestamente y me gustó mucho, la disfruté demasiado, aunque en mi casa, no fue así. ¿No, no les gustó? No, no les gustó, ni siquiera la terminaron, porque no les gustó la trama. Siento que las 2 películas que traemos el día de hoy tocan temáticas bastante fuertes y bastante reales, o sea, yo creo que son muy de nuestra vida cotidiana ya, y que por eso tal vez es que lo sienten todavía muy crudo para como terminarla. Yo ya la vi Sí. como 5 veces. Sí, yo creo que también mucho tiene que ver incluso también la narrativa del propio director, cómo cuenta la historia y bueno, realmente para el público en general, incluso hasta me incluyo, porque a veces cuando hay propuestas diferentes en la narración, a veces algunas personas lo toman como muy lentas o como Sí. que no hilan tal cual la historia o muchos factores que pues podrían considerarlos a veces un poco aburridas. Pero en este caso creo que deberíamos darle la oportunidad que va más allá de la narración clásica a contar una historia y a profundizar en temas más sociales. Y creo que estas dos películas lo abordan tal cual. Y bueno, arranquemos de una vez con la historia porque creo que eso es lo más interesante para que ustedes en casa o en sus momentos libres vayan a ver estas películas. Y como les decía, esta película es La diosa del asfalto. Es una película pues que narra la historia de Max, quien pues regresa a su barrio que pues de cierta manera la vio crecer desde niña hasta que pues ella toma la decisión de salir del barrio y en esta ocasión regresa después de 10 años porque va a dar un concierto, dado a que se convirtió en una de las cantantes o vocalistas de una banda, pues sí, de su banda de rock que se llama La Diosa del Asfalto y sus depredadores. Esta, este éxito que la ha llevado a tener varios conciertos, pues surge esta presentación en su barrio y dado a esta situación decide regresar y recordar, pues de cierta manera, cómo es que la situación de aquel entonces o los problemas sociales en los que ella se encontraba, de cierta manera no han cambiado, siguen teniendo esos problemas y recordar un poco cuando ella pertenecía a esta pandilla callejera que eran las castradoras. Entonces, creo que influye más allá de un simple, una historia, sino creo que tiene varios pilares que la sostienen y entre ellas lo que mencionábamos al inicio, aborda temas sociales muy importantes como la violencia que surge entre las mujeres, hacia las mujeres tal cual, de los problemas también pues de pobreza, violencia tal cual en general. Entonces creo que esta película lo aborda muy completo y no solamente desde esa parte social o problemas sociales, sino también desde la parte cultural que lo aborda las canciones o el contexto de la música rock que está envuelta en esta historia, ¿no? ¿Qué te parece, Gloria, esta película? Que bueno, ya lo mencionaste al inicio, es una de tus recomendaciones, pero ¿cómo tú lo has visto desde tu perspectiva? Fíjate que, algo que a mí me gustó y que me llamó la atención desde el momento uno que la comencé a ver, fue justamente la parte del rock. En esta película nos abordan, bueno, hay que mencionar que está ambientada en los años 80. Entonces, bueno, sabemos que en los años 80 hubo un movimiento de rock en español, que incluso, bueno, como lo más popular fue el rock en tu idioma, pero que en esta película nos va mostrando, nos da ciertos elementos importantes como la música, ¿no? De repente podemos ver que están pósters de Caifanes, que está este Jaguares, incluso al inicio de la película nos muestran un fragmento de una canción que si no mal recuerdo es del Aragán. Y pues mucha parte del rock urbano, normalmente generalizamos que el rock urbano solamente lo escuchan en los barrios, ¿no? Y Ujú. a lo mejor puede que tal vez tengan un poco de razón, pero a mí me gustó mucho cómo abordan la temática, sobre todo porque en algún momento escuchaba yo a una persona que decía,
que la violencia en un barrio, tal cual como en el que ellas vivían en Santa Fe, cuando aún era básicamente como un basurero, decía esta persona, cuando vives en un barrio de esta magnitud, a las mujeres no les queda de otra que convertirse en hombres, porque si no, no sobreviven ahí. Y yo creo que es muy cierto, o al menos cuando vi esta película retomé mucho esta frase, porque tal cual, o sea, si ellas no se defendían, si ellas no se unían como mujeres, eh, ellos simplemente se las acababan, o sea, nos muestran como, y tú lo mencionabas, es una película que nos habla de la violencia hacia las mujeres y cómo de algún modo ellas buscan esa forma de como de desquite, como también de hacer justicia, porque se tienen que dar a respetar. Y es feo decirlo, que sí, o sea, una mujer tenga que convertirse en hombre, pero también es cierto que en la situación actual hay muchas personas que tienen que hacerlo. O sea, a lo mejor nosotras tenemos la fortuna de no hacerlo, de vivir todavía de cierto modo tranquilas y no vivir al grado de la violencia al que nos muestra la película, ¿no? Por eso es que a mí me gustó bastante y creo que incluso te lo mencionaba, a mí me recordaba mucho una película de Valentín Trujillo que vi con mi mamá y que en su momento odié, que fue la de Ratas de la Ciudad, porque créeme, los que hayan visto esta película de Ratas de la Ciudad no me dejarán mentir. Te muestra un nivel de violencia, pero en este caso hacia los niños, niños en situación de calle en la Ciudad de México. Y créeme que yo relacioné mucho esas dos películas. Ya después como que leyendo un poco más sobre la información de la película, hablaban de que sí, tal cual el director pues dijo, vamos a involucrarnos de alguna manera con estas películas que también a él se le hacían como muy importantes y muy llamativas, ¿no? Él tomó como referencia varias películas de Valentín Trujillo que tienen como las mismas temáticas y algo que a mí me pareció muy rescatable fue también el hecho de las guionistas, que una de ellas fue quien le contó su historia a la otra, porque al final esta guionista fue quien también perteneció a este grupo de mujeres que, pues bueno, es una película basada en hechos reales, que cuenta, ella dice, cuenta las vivencias que tuve en mi adolescencia y bueno, creo que ella es un ejemplo de que pues a veces necesitas salir del barrio para poder progresar, porque creo que la película también lo muestra. Max que sale del barrio, pues de algún modo, no te diré que ya es un pan de Dios, pero sí se ve el progreso a diferencia de Ramira, por ejemplo, que ella se quedó en el barrio, que ahora ella es una de las más picudas y más fuertes del barrio, siendo mujer. Entonces, bueno, creo que esta temática aborda eh, esta película aborda una temática bastante interesante y bastante fuerte. Yo veía algunas críticas sobre la película y hablaban de que el director arruinó completamente el guión porque decían que justamente las tomas que sacaba eran mucho de las películas de Valentín Trujillo y así, y que eso era como que terminaban haciendo una película o terminaron haciendo una película como de esas que pasan en la televisión. No sé tú qué piensas al respecto, Jael. Al volverla como em, lenta, por decirlo así, o en específico a como cualquier otra película, no mostrando algo original. No, hablaban más como de el uso de las cámaras y de las tomas. Incluso decían que, bueno, en cuestión de fotografía tenían una pésima fotografía y que incluso la forma en la que metían ciertas, las canciones, las de la banda sonora, como que las metían en los momentos no adecuados. Incluso hablaban de que era una mala película porque al final no terminaron de abordar muy a profundidad la historia de estas mujeres, que al final, no sé tú, pero yo creo que no es necesario abordar del todo, porque al final del día pues era su contexto. Entonces, siendo un contexto de violencia ante de todas, pues más o menos tienes un referente, ¿no? Entonces creo que no era necesario profundizar tanto en las historias porque al final el hecho de lo que le pasa a Sonia es como el parteaguas
para contar todo el resto de la historia. Entonces, bueno, esa es mi opinión. No sé qué pienses tú al respecto. Ah, creo que tiene mucha importancia en decir que justamente el protagonista, de cierta manera, y de la narración y cómo en cuanto a cámaras y a fotografía van contando la historia, pues el protagonista es el lugar y el contexto, como lo mencionas, al menos a mí me pareció así. Incluso la propia música, a mí me pareció que estaba en su momento, o sea, estaba justo en los momentos indicados, sobre todo para contextualizar todo, porque pues al escuchar las canciones, al ver las Ujú. imágenes, los escenarios, creo que te remontaba a que tú también te situaras en ese momento, en esa situación. Entonces, para mí sí estuvo justificado, porque pues es lo que quería mostrar, al menos, o desde mi perspectiva, era mostrar el director de, pues que la gente que lo vea, pues también se sitúe y se sienta parte de este film. Aparte, pues sí, era el contexto y las protagonistas mostrar qué situaciones estaban pasando y sobre todo también algo muy importante que resaltaron, creo que también es la importancia de la amistad en la que se conjuntaron este grupo de amigas y la solidaridad que proporcionaron al estar unidas y a confrontar estos problemas sociales que al final, como lo mencionas, son problemas que uno busca solucionarlos y si no hay manera, pues combates contra ellos y al menos en esta parte creo que ellas trataron de combatir con ellos de la forma que ellas pudieron para defenderse. Y yo creo que es algo que se tiene que rescatar de lo importante que fue esta película y que, bueno, siempre va a haber comentarios a favor y otros en contra, pero bueno, ya saben que ustedes tienen pues la última palabra para saber o para pues definir cómo les pareció esta película y pues bueno, que nos escriban en los comentarios, ¿no, Gloria? Exactamente, amigos. Y si no la han visto, vayan a verla porque son 2 horas de película que van a disfrutar mucho y más que nada los va a hacer pensar y reflexionar sobre nuestro contexto, porque creo que pese a que vivimos en lugares diferentes, el contexto al final es muy parecido, o sea, estamos llenos de violencia y creo que siempre ha sido así, pero bueno, algunos en mayor medida y otros en menor, ¿no? Sí, creo que al menos estas dos películas reflejan los problemas que aún seguimos viviendo en México y que aunque de cierta manera algunos están adaptados en otras épocas, la realidad, la triste realidad es que aún se siguen viviendo y que pues se busca erradicar esta situación, pero bueno, al menos al mostrarlo en la pantalla grande es un reflejo para que más personas podamos hacer algo y para que se diga al mundo, esto es lo que pasa en México, ¿no, Gloria? Sí, exactamente. Entonces, sí, vayan a verla, van a disfrutarla, sobre todo si les gusta el género del rock, les va a gustar. Es una buena Van a recomendación. terminar cantando algunas canciones. Exactamente. Entonces, bueno, pues sí, esta es una de las 2 recomendaciones de películas mexicanas que traemos el día de hoy. Sí, así es. Y bueno, vámonos con la siguiente recomendación que se llama Sin señas particulares. ¿Qué tal te pareció, Gloria? Pues mira, yo creo que me hizo reflexionar porque o pensar muchas cosas en mi cabeza, pero algo que me llamó mucho la atención, creo que es algo muy cierto. De repente, creo que como madres, digo, no soy mamá, pero sí al ver a la mía, creo que cualquier madre que pierda a su hijo, y hablo de perder no porque se muera o sea, hay muchas formas de perder, ¿no? Pero yo creo que cualquier madre que pierda un hijo va a buscar y va a hacer de todo para que ese hijo regrese o para saber de él, para de alguna manera encontrarlo, ¿no? Y la verdad es que me causó, bueno, primero hay que contar un poquito sobre de qué trata, porque, bueno, esta película habla de un chico que, o más bien 2 chicos, ¿no? Que deciden irse a los United para tener una mejor calidad de vida. Y entonces, pues resulta que Rigo y Jesús, pues se van
a los United. De repente pasan como 2 meses, 2 meses y medio desde que se fueron y la mamá no, Magdalena no sabe qué rollo con su hijo, entonces va a la policía a levantar la bonita demanda y resulta que, pues bueno, no le pueden ayudar de alguna manera porque el chico se fue por su voluntad, porque muchas cosas pudieron haber pasado, entonces simplemente no lo pueden buscar, ¿no? Entonces es cuando ella decide emprender el camino de averiguar qué pasó y por eso te decía, yo creo que cualquier madre haría lo que fuera para saber algo de su criatura y de su retoño. Entonces, eh, esta película retrata muchas cosas que en mi cabeza todavía no proceso bien porque es una temática, como decíamos, bastante fuerte porque aquí hablamos de la desaparición de personas, ¿no? Que también lamentablemente es un problema que está sucediendo en todas partes. En la película se supone que están en Guanajuato, pero creo que no solamente en Guanajuato pasa. Yo creo que en muchos estados, en muchos lugares, en muchos municipios pasa esto de que desaparece una persona y justamente Magdalena en el camino a los United para saber y para hacer el recorrido que su hijo tuvo que hacer, también se encuentra con Miguel, que es un chico al que acaban de regresar, de deportar de los Estados Unidos y va en busca de su mamá, ¿no? Para saber de él. Y yo creo que acá no solamente nos habla de esta parte como de la pérdida, de las desapariciones, sino también de a veces nosotros como hijos, como que no medimos eh, el cómo nos comportamos o cómo tratamos a nuestros padres, ¿no? En el caso de Miguel, por ejemplo, que dice, yo llevo años en los Estados Unidos y rara vez le mando dinero a mi mamá, cuando ella fue la que juntó ese dinero para que yo me viniera. Y entonces digo, pensamos que nuestros padres son eternos y también no lo son, ¿no? Creo que es como la parte de las pérdidas por ambas partes. Entonces, no sé tú qué piensas, Jael. ¿Qué te pareció esta película? Y justamente, pues es una película que, como lo mencionaba, es un poco desgarradora, que dura aproximadamente 130 minutos, pero que al llevarte la narración de esta madre, porque al final es una situación o una perspectiva, una visión desde los ojos de una madre y cómo tú te puedes poner en los zapatos de cierta manera con lo que vas recorriendo esta gran odisea que pues transcurre la madre para saber un poco o lo que pasó realmente con con su hijo, ¿no? Entonces, en esta situación yo creo que muestra, pues sí, la crudeza de una realidad que sucede aquí en México y refleja este tema también de la violencia que se genera en torno a la migración. Entonces, son problemas que seguimos viviendo y que, bueno, a partir de estas situaciones que de cierta manera están a la orden del día, y el no saber dónde está tu familiar, creo que es algo muy inquietante. No saber ni siquiera, o como coloquialmente a veces he escuchado decir, no sé en dónde está tan siquiera para llorarle. Entonces, creo que es una situación, pues triste, desgarradora, que refleja esta crítica social y que incluso es dirigida por la directora Fernanda Valadez. Esta película tuvo grandes críticas en sentido de que ha sido reconocido el trabajo de esta historia y tanto así, pues ha tenido varios recorridos en distintos festivales como el de Morelia. Entonces, para mostrar el trabajo que quiso reflejar tal cual esta directora y que, bueno, justamente ella mencionaba que pues es un problema social sobre las desapariciones forzadas en México y que justamente al investigar sobre estos temas, muchas familias de desaparecidos les contaban sus historias y fue una manera de reflejar todo el dolor, todo el sufrimiento que pasan los familiares, porque al final se refleja de cierta manera el dolor de una madre y que no se puede comparar, ¿no? Pero es de una persona reflejada en toda la familia que al final está en busca o de situaciones similares o asemejados a estas situaciones, esos problemas sociales que siguen viviendo y sobre todo con la migración que pues al final
siempre hay violencia y siempre hemos sabido de noticias al respecto, de, pues, de muertes, de muchas situaciones desagradables que siguen viviendo y que siguen, pues, en contra incluso de los propios derechos humanos. Entonces, creo que es algo socialmente un problema, pero que al final deja un nudo en la garganta al tener este tipo de películas al cual tal cual, al reflexionar en que, pues, al final son temas que siguen pasando, ¿no? Exacto, y aparte yo veía que, bueno, es que en la película hay de repente ciertos silencios, ¿no? Que algunos podrían interpretar como el silencio incómodo, pero en este caso los silencios creo que no son para nada incómodos, porque creo que eso justamente hace que te sientas muy parte de la película. Y algo que veía es que también, fue la primera obra como tal de Fernanda, y que incluso cuando lanzó la película, tuvo muy buenas críticas respecto a su película, respecto a sus recursos y a todo lo que engloba, esta cinta. Incluso decían que tiene un futuro bastante prometedor en cuanto al cine, porque sí está haciendo su primer película, fue bastante buena y bastante como que acertada en los momentos en que te va como es que siempre estás como en tensión, siento yo, de saber qué pasó con el hijo de Magdalena y, bueno, a mí se me hizo una película bastante buena también. Sí, bueno, ya saben que esta es la recomendación de el día del cine, que aunque, bueno, ya fue hace unos días, que no queremos perder la oportunidad para que ustedes vean estas películas, e incluso hay muchas más en plataformas digitales, como les mencionamos, en Netflix, en Prime Video, hay muchas más, incluso, si no mal recuerdo, el Instituto Mexicano de Cinematografía también lanzó una cartelera de algunas películas mexicanas que pueden ver ustedes en estas plataformas y que, bueno, son varias que, bueno, me tardaría mucho diciéndoles todas, pero vayan a ver sus redes sociales y, pues, platíquenos si ya vieron algunas de esas películas, cuáles han visto y que, bueno, vean esta recomendación de estas 2 películas que les traemos, ¿no, Gloria? Exacto, y también que nos hagan saber en los comentarios qué les pareció estas 2 cintas, si les llama la atención y también qué piensan respecto a las temáticas que abordan, ¿no? Porque hemos mencionado que las 2 películas tratan 2 temas, bastante fuertes, pero también bastante comunes en nuestro entorno, ¿no? Entonces, queremos saber su opinión al respecto y lo pueden hacer a través de nuestros comentarios. Así es. Y bueno, eso es como las recomendaciones que hicimos antes de, pues, ya cerrar tal cual el capítulo de hoy, que bueno, estuvo muy interesante. A lo mejor un poquito serio, pero bueno, los temas realmente lo ameritaban. Y bueno, llevando a un punto más relajado, no sé si te diste cuenta, Gloria, que o bueno, en realidad yo creo que todos ya están atentos, o la mayoría, de estas menciones que sacaron los cines mexicanos, bueno, las empresas de cine mexicano, sobre el Cinefest, donde hizo unas promociones de las entradas a 29 pesos, ¿no, Gloria? Exacto, entonces no lo vayan a desaprovechar porque, van a ser los primeros días de septiembre, ¿no? No me acuerdo Sí, bien, exactamente, los son días. el 5, 6 y 7 de septiembre, en la sala tradicional con un costo de 29 pesos. Es una recomendación para aquellos que les gusta el cine, como a nosotros, y que incluso, pues, por alguna razón no han podido ir al cine, y creo que esta oportunidad deberían de aprovecharla, de ver películas, incluso de las películas comerciales del cine, mexicano o de las propuestas internacionales. Pero bueno, estas son algunas recomendaciones que pues les traemos y que pues vayan al cine, como pues a nosotros también nos gusta, ¿no? Exacto, y ya miren, de estas es que estas promociones, no se van a repetir. Yo siento que, bueno, igual y sí, pero yo creo que hay que aprovechar que la entrada está en 29 pesos en cualquier cine.
Y bueno, creo que esta es la recomendación de la semana. Y bueno, ya estamos a unos días para que vayan. Y bueno, creo que por el momento vamos a dejar eh, el capítulo de hoy hasta aquí. Y bueno, pues ya saben que estas no son nuestras recomendaciones. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos eh, Instagram y Facebook para que allá se lancen a escribirnos. Esperamos ya hacer nuestros live y que platicar un rato con ustedes, ¿no, Gloria? Exacto, y que la tecnología no nos falle. Y bueno, pues, sí, amigos, los esperamos allá en nuestras redes sociales. Búsquenos como Palabras Mudas y bueno, pues esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. Así es. Bueno, nos vemos en un capítulo nuevo de Palabras Mudas. El espacio donde le damos valor. A las palabras mudas. Adiós.